Hechos 4:32 hasta el 5:11. Hoy estaremos exponiendo la segunda parte del sermón que prediqué la semana pasada, llamado Gracia y Disciplina en la Iglesia. Gracia y Disciplina en la Iglesia, basado en Hechos 4:32 hasta el 5:11. La semana pasada pudimos predicar hasta el versículo 35, inclusive. Los voy a leer nuevamente para que recordemos. No me va a dar tiempo de repasarlos. Si usted no pudo estar, le invito a que busque el video en la serie que está en YouTube. Ahí va a poder tener acceso a todo lo que hemos visto del libro de los Hechos. Si usted no lo ha visto, ahí puede, ¿verdad?, buscarlo y va a ponerse al día. Pero leyéndolo, espero que traiga a nuestras mentes lo que el Señor nos enseñó la semana pasada. Leo primeramente a manera de introducción los versículos 32 al 35 de Hechos 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Por eso el sermón se llama Gracia y Disciplina. Dice que abundante gracia era sobre todos ellos. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Este es el panorama global que nos presenta Lucas, ¿verdad? Lucas está diciendo qué es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, en esa iglesia que iniciaba, cómo se estaban viendo, ¿verdad?, los temas de la unidad en la iglesia, cómo estaba siendo predicado el evangelio, pero también cómo se estaban atendiendo esas necesidades de algunos de los santos que estaban pasando por de una situación apremiante desde el punto de vista económico. Cómo el Señor, ¿verdad?, a quienes les había dado bendiciones materiales, de corazón ellos llegaban y vendían algunas de esas posesiones y las traían a los pies de los apóstoles para que fueran atendidas las necesidades de los hermanos que menos tenían. Hoy vamos a aclarar y ver, ¿verdad?, cómo esto era un acto voluntario, no era un acto exigido. Algunos han pretendido que sea. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver dos ejemplos de esto que estaba pasando en la iglesia. Dos ejemplos que se nos ponen en los versículos 36 al 37 y del 5, desde el 1 hasta el 11. Mantengan esa idea en la mente de lo que vimos la semana pasada. Ahora sigamos con la lectura de lo que estaremos exponiendo el día de hoy. Recordemos que ellos ponían entonces el precio a los pies de los apóstoles, y estos repartían a cada uno según su necesidad. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta,
y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este es un pasaje difícil, es un pasaje que nos debe dejar meditando profundamente y vamos a pedir el auxilio del Señor de verdad que nos permita exponerlo fielmente tal cual está en su palabra y que el propósito de por qué está puesto ahí ese pasaje se cumpla aquí en la iglesia. Iniciemos con los versículos 36 al 37. Nos introduce ahí un personaje que vamos a estar viendo en el libro de los Hechos y es Bernabé. Vamos a ver a Bernabé, sobre todo cuando empecemos a ver los viajes misioneros del apóstol Pablo. Ya estamos prontos a eso. El que se mencione en particular la acción de Bernabé no quiere decir que esa acción fuera un caso extraordinario. Vean qué importante esto. Recuerden que lo que más bien nos dice Lucas, lo que estaba ocurriendo era que varios hermanos que tenían bienes estaban haciendo lo mismo. Pero Lucas nos pone un par de ejemplos. Pone un ejemplo de alguien que estaba haciendo eso y de alguien que quiso aparentar que estaba haciendo eso. Pero ahorita entramos a hablar del tema. No es que fuera alguien, un caso ahí aislado, como afirman algunos intérpretes, para parecer que lo que dice Lucas eran apenas unos cuantos los que estaban haciendo eso en la iglesia primitiva. Hacer del caso de Bernabé una excepción negaría lo que Lucas acaba de decir en los versículos anteriores. Recuerden que lo que Lucas nos dice en los versículos anteriores es que la multitud de los que habían creído eran todos de un corazón. O sea, lo que estaba más bien, la regla era que todos estaban haciendo eso. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice que los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido. O sea, no fue solo Bernabé el que hizo eso, varios estaban haciendo eso. Lucas nos está poniendo un ejemplo acá con Bernabé, un buen ejemplo. El ejemplo de Bernabé es sencillamente un caso de los tantos que Lucas ofrece, pero en la descripción general, y aquí nos está dando un ejemplo concreto. Además, Lucas aprovecha esta oportunidad para presentar un personaje que tendrá importancia en el relato de la historia que se nos presenta en el libro de los Hechos. Si Lucas dice poco acerca del donativo de Bernabé y parece contentarse con solo mencionarlo, esto se debe a que el caso de Bernabé, al mismo tiempo que es admirable, no es excepcional. O sea, no es el único que hizo eso, o sea, no fue algo aislado. Eso es muy importante que lo tengan claro. Lucas no quiere dar a entender que Bernabé hizo un donativo como nadie lo había hecho, sino sencillamente usarlo como un ejemplo de lo que según él mismo era una práctica común en la iglesia primitiva. Y estamos entendiendo eso. Cuando la Biblia nos dice que Bernabé tenía una heredad y la vendió, se refiere a un terreno, ¿verdad? Tenía un terreno, él lo vende y el precio de la venta de ese terreno lo trae y lo pone a los pies de los apóstoles para que ese dinero sea repartido a las personas que estén pasando alguna necesidad. Eso lo hacían de corazón, o sea, lo hacían voluntariamente. Ahora, aquí hay un punto a aclarar, ¿verdad? Porque mucha gente dice, pero qué raro, si dice que Bernabé era levita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo si los levitas no tenían, ¿verdad? Propiedades. Eso lo sabemos porque es lo que nos dice Números, ¿verdad? Números 18, 21 al 24, cuando se está dando la repartición de la tierra, vean lo que dice Números 18, 21 al 24. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Los levitas no tenían, a ellos no les tocó repartición de la tierra. A ellos las demás tribus les diezmaban a ellos. Y lo que les dice el Señor es, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces dicen, qué raro, ¿cómo entonces Bernabé, verdad, queda siendo levita, verdad?
originario de Chipre, él sí tiene una heredad que puede venderla y ponerla a los pies de los apóstoles. Pero tenemos que recordar que esa repartición original de la tierra, esa repartición que se da en esa época, ¿qué va a pasar con eso? De que cuando ellos van a ser llevados a la cautividad, tanto por Asiria como por Babilonia, ya cuando ellos regresan, ya todo eso está, ya desapareció. Ya ellos no pueden llegar a recuperar esas heredades. Es más, muchos de ellos, ¿verdad? Ya ni siquiera regresan. Llegan apenas puñados de esas tribus que fueron llevadas a la dispersión. Eso deja a los levitas hasta cierto punto a sus propios recursos. La expresión que él es natural de Chipre significa donde había nacido, pero no el origen de su raza. O sea, él es un israelita, pero solo que nació en Chipre. Eso en cuanto a Bernabé. Ahora bien, aquí, este no es el tema de la predicación, pero aprovecho para decir algo, como decir un anuncio. Y es esto, hay una exhortación que yo constantemente les hago a ustedes, y es el hecho de que en la iglesia efectivamente tenemos que tener creyentes que tengan ese amor como Bernabé, ¿verdad? Que se desprendan de los bienes que el Señor les ha dado para compartir con sus hermanos que menos tienen. Pero también debemos tener creyentes que en sus necesidades estén dispuestos a recibir. ¿Entienden? Tenemos que tener hermanos que estén dispuestos a dar, pero tenemos que tener creyentes que estén dispuestos a recibir. ¿Y por qué les digo esto? Muchas veces se disfraza nuestro orgullo no reconociendo que necesitamos que nos... Hay gente que no reconoce que está pasando una necesidad. Hay veces nos hemos dado cuenta de gente que tenía días de que no le habían pagado o que tuvieron que ver cómo conseguían comida en algún lado y no hablaron con la iglesia. Entonces, eso también es pecado. Eso no está bien. No es que la gente decir, mira qué bueno, trató de no molestar a la gente y entonces no comieron. No, para eso estamos, ¿verdad? Tenemos que compartir lo que el Señor nos da, pero qué bendición cuando yo puedo dar, pero qué bendición también cuando puedo recibir de mis hermanos. Para ayudar a los demás debemos reconocer nuestra propia necesidad de recibir ayuda. En otras palabras, y aquí quiero que pongan atención, todos somos necesitados de cierta manera y todos somos ricos en ciertos aspectos, por lo cual todos tenemos algo que ofrecer. El Señor a cada uno de los que están aquí les dio dones. El Señor les dio algo para dar. Si usted cree que usted solamente tiene para recibir, no tiene nada que dar, está muy equivocado. Dios le ha dado muchas bendiciones. Y si usted cree que usted es de los únicamente de los que dan y no necesita nada de recibir, también está muy equivocado. Todos necesitamos de todos, de los que estamos acá en la casa del Señor. Los problemas y la división surgen cuando codiciamos lo que no tenemos en lugar de ofrecer a los demás lo que nuestro bondadoso Padre ha dado. Ese es nada más un pequeño paréntesis para que veamos lo que pasaba con Bernabé. Entonces Bernabé, qué bendición. Es un ejemplo de lo que estaba pasando y de lo que nos dice la Biblia que ocurría en la iglesia primitiva. Creyentes de corazón desprendiéndose de bienes que tenían para compartir con sus hermanos que estaban pasando un momento de necesidad. Eso es algo que solo el Espíritu Santo puede poner en una persona. ¿Por qué? Porque muchas veces nos aferramos fuerte, ¿verdad? A esos bienes que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que entender lo que el Señor nos ha dado es para ponerlo al servicio de los demás. Pero vean lo que nos dice ahora el capítulo 5, que es donde va a estar el grueso de la exposición de hoy en la tarde. Nos viene hablando de Bernabé y nos dice, Bernabé hacía esto. Pero vean cómo empieza el versículo 1 del capítulo 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías. Y ese pero nos conecta lo que se venía diciendo en el capítulo 4. Por eso, cuando se hacen esas divisiones de capítulos son peligrosas, porque a veces tendemos a leer el capítulo 4 y ya, como que ahí terminó la historia. Y empezamos el capítulo 5, mira, esta es la historia de Ananías y Zafira, pero no entendemos el trasfondo de dónde viene aquello. Nos está diciendo Lucas que la iglesia primitiva se compartían, que ellos, los bienes, ¿verdad? Ninguno decía que eran propios, sino que los compartían por un mover que el Espíritu Santo les había puesto así a ellos. Pero aquí nos introduce un pero, o sea, eso pasaba en la iglesia. Y les pongo un ejemplo, Bernabé, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. O sea, también ellos vendieron una propiedad y sustrajo del precio
sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces vean lo que tenemos aquí. Tenemos una iglesia donde el Espíritu Santo había puesto en el corazón de algunos vender de sus bienes, y ellos vendían de los bienes y traían el precio y lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero nos empieza a hablar de un caso de una pareja, una pareja de esposos, Ananías y Zafira, que venden una propiedad, venden una heredad, pero sustraen del precio. Y es algo que es en plan entre los dos. Están de acuerdo los dos, porque lo dice, y sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Como les digo, con ese pero de que inicia el versículo 1, claramente establece un contraste de lo que acabamos de ver en el 4 con lo que está ocurriendo aquí en el 5. Precisamente uno de los enemigos de la unidad, de esa unidad que se está dando ahí en la iglesia, es el robo. Y la palabra que Reina Valera tradujo como sustrajo significa malversar o apropiarse indebidamente. Esa palabra aparece una vez más en la Biblia y aparece en Tito 2, del 9 al 10. Esa misma palabra de sustraer. ¿Qué dice Tito 2, del 9 al 10? Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos. Aquí está hablándole, ¿verdad? A las personas que eran esclavas y venían a Cristo. Lo que Pablo le dice a Tito es, enséñele a los que están en la condición de esclavos a que se sometan en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. Vea que decir lo que dice aquí. Vean, dígales que no sean respondones con sus amos. Y en el versículo 10 les dice, no deben robarles, no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza. Ese es el mismo término. Esa palabra que se usa con Ananías y Zafira de que sustrajeron, es lo que Pablo le dice a Tito que le diga a los esclavos que no le roben a sus amos, sino que demuestren que son dignos de toda confianza. Entonces está hablando de sustraer, de robar, de agarrar algo que no es de uno. Entonces Ananías y Zafira querían, ¿qué es lo que ellos buscaban? Dar la apariencia de que estaban haciendo lo mismo que estaba haciendo Bernabé. Y de lo mismo que estaba haciendo la gente que estaban vendiendo sus heredades y traían el precio de lo obtenido para ponerlo a los pies de los apóstoles. Pero en la intimidad de su casa ellos idean un plan para quedarse con parte del precio de la venta. Deseaban tener la reputación de Bernabé sin el sacrificio hecho posible por el Espíritu Santo. En otras palabras, ellos dijeron, vean, vendamos esto, pero de lo que vendamos, demos tanto y digamos que se vendió en eso, en lo que nosotros traigamos. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la motivación de eso? Que la gente en la iglesia quiera que, mira, es que sí debe causar admiración. O sea, si uno ve gente que llegó y vendió una propiedad y trae el precio de lo que vendió, tiene que haber causado cierta admiración dentro de la iglesia. Eso no es un acto fácil de desprendimiento. Entonces ellos querían sentir esa admiración de la gente. Ellos querían ser reconocidos o querían que la gente pensara efectivamente, mira, vendieron la propiedad en eso y están trayendo el precio de la venta. Pero a la vez también tenían otra motivación, era quedarse con algo. ¿Por qué? Porque necesitaban tener también esa seguridad económica o sentían que era mucho lo que iban a traer si traían todo el precio de la venta. Un comentarista que se llama F. Bruce, él dice lo siguiente: la historia de Ananías es para el libro de los Hechos lo que la historia de Acán es para el libro de Josué. ¿Se acuerdan eso? O sea, ustedes ven la historia de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos y nos trae a la memoria lo que pasó en el libro de Josué. Si usted no se ha leído Josué, leas el libro de Josué, casas ahí en los devocionales familiares y va a encontrarse una historia que está ahí en los titulitos como el pecado de Acán. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Acán? Acán lo va a encontrar en el capítulo 7 de Josué. Esto es nada más ahí para que lo tengan en sus datos. Dios había entregado Jericó al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Dándole las vueltas y caen los muros y el Señor les da una victoria tremenda.
derrotando a la ciudad de Jericó. Y hay una advertencia que Dios les dice: no toquen nada del anatema, no agarren nada de eso de lo que está ahí. Ellos tenían que destruir todo en la ciudad, salvo la casa de Rahab. ¿Se acuerdan, verdad? Que Rahab les había ayudado a los espías. Tenían que protegerla a ella y a su familia, pero también lo que era oro, plata, bronce y el hierro de la ciudad tenía que ir para el tesoro del tabernáculo. Vean con cuidado esa historia para que vean. Eran sagrados para el Señor, o consagrados, digámoslo así. ¿Qué es lo que pasa con Acán? Que resulta que después de que ellos van a Jericó, les toca ir contra una ciudad más pequeñita, se llama la ciudad de Ai. Josué inclusive dice: no, con un poquito de grupo ahí lo logramos. Van y los derrotan. Cae derrotado el pueblo de Israel. Y se preguntan: ¿qué fue lo que pasó? Y el Señor les dice que alguien tomó del anatema. Lo que el Señor les ha advertido: nadie agarre lo que no es de ellos. Alguien había tomado del anatema. Y después de varios interrogatorios ahí por grupos de familias hasta que llegan, el Señor revela que fue Acán el que hizo eso. Y Acán termina confesando que él vio un manto babilónico, 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos que él codició. Él codició y los tomó. Y entonces él los había escondido ahí en un agujero en su tienda. El Señor sacó a la luz eso. El Señor sacó a la luz. Eso es lo que va a pasar con Ananías y Zafira acá. Dice el versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Nadie le había dicho a Pedro nada. El Señor le revela milagrosamente al apóstol Pedro lo que está pasando. Y Pedro le dice: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Y ve a quién está mintiendo, para que mintieses al Espíritu Santo. El interrogatorio de Pedro a Ananías revela que se trata de un ataque de Satanás. El diablo, mis hermanos, hermanas, visitas, si no lo hemos entendido, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás va a lanzar ataques. Si usted no tiene el escudo de la fe con el cual apague los dardos de fuego que le va a lanzar el enemigo, usted va a ser presa de un ataque de Satanás. Hay veces creemos que estamos jugando con estas cosas, que no es en serio, que es un lenguaje poético, ¿no? Satanás le puso en el corazón a Ananías y Ananías cayó en esa tentación de sustraer lo que era del Señor. El pecado no fue la falta de generosidad. No se equivoquen con eso. No fue la falta de generosidad. A Ananías nunca se le exigió que diera las ganancias. Su pecado fue mentirle, Espíritu Santo. Ese es el pecado de Ananías. ¿Cómo lo sabemos? Vean lo que dice el versículo 4. Estamos en Hechos 5:4. Pedro le dice: reteniéndola, o sea, teniendo la heredad, dejándosela como usted la tenía, ¿no se te quedaba a ti? ¿No era suya? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, si usted la vendió y tenía el dinero, ahí lo tenía todo usted en su bolsa. Eso es lo que le dice Pedro. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Acá vemos la evidencia de que aquellos que vendían y traían el precio de la venta de sus bienes, lo hacían voluntariamente. Aquí está la evidencia de que era algo voluntario. No es como muchos dicen de que entró el gobierno de la iglesia y que le decía: venga, ahora sí usted tiene tanto, venga, tráigalo, lo vende y me trae eso. Y yo aquí voy repartiendo y aquí nadie puede tener propiedades. No, eso no es lo que ocurría. Era un acto voluntario. ¿Por qué? Porque Pedro le dice: si usted la hubiera retenido, era suya. Si usted la vendió, se hubiera dejado la plata. Pero es que él pretendió hacer algo que era mentira. Esa pretensión, esa hipocresía de demostrar, tratar de demostrar algo que no era, ahí está el pecado de Ananías.
Nadie era obligado a vender todos los bienes que poseían para compartirlos con los hermanos de la iglesia, sino que era algo voluntario. Por eso es que Pedro le dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. Otro aspecto importantísimo que vemos en este versículo 4, si ustedes pusieron atención, es que en el versículo 3 vimos que Ananías le había mentido al Espíritu Santo. No dice, no le has mentido, le mentiste al Espíritu Santo, dice en el versículo 3. Y ahora leemos en el versículo 4 que no le mintió a los hombres, sino a Dios. Ahí está para los que andan, ¿verdad? Los testigos de Jehová diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza activa, de nada más, no. Al mentirle al Espíritu Santo no le está mintiendo a los hombres, está mintiendo a Dios. Ahí está la deidad del Espíritu Santo. Ananías y Zafira creyeron que estaban engañando a la iglesia, creyeron que le estaban mintiendo a la iglesia. Pero hacer una cosa como esa lo que implica es que ellos le estaban tratando de mentir a Dios. Derek Thomas, que es un excelente expositor de la palabra, él dice lo siguiente: para Pedro, judío de nacimiento y educación, afirmar que Dios es uno, como está en Deuteronomio 6:4, era parte de su confesión diaria. Afirmar que hay más de uno, que es el único, que es ese uno, porque ahora nos está diciendo que al mentirle al Espíritu Santo le está mintiendo a Dios. Entonces, ahí tenemos un paso de una magnitud inimaginable, Derek Thomas. Ahí está el Señor trayendo claridad de esa bendita Trinidad. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los tres son uno. El comentarista Kistemaker dice lo siguiente: Pedro no hace una distinción entre Dios y el Espíritu Santo. En el versículo 3 afirma que Ananías ha mentido al Espíritu Santo, y en el versículo siguiente dice que la mentira fue a Dios. Pedro, por lo tanto, identifica al Espíritu Santo con Dios. En un versículo más adelante, en el versículo 9, hace referencia al Espíritu del Señor. Para él entonces el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es bien importante para nosotros, los que confesamos al Dios Trino. Versículos 5 y 6. ¿Qué pasó entonces? Cuando ya Ananías es descubierto, cuando sus intenciones son descubiertas, Pedro se las expone. ¿Qué es lo que pasa? Versículos 5 y 6. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Expiró se murió. Cayó y se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. El griego de esta expresión da la idea de que mientras Ananías escuchaba las palabras que Pedro le estaba hablando, cayó al suelo y expiró. O sea, él está oyendo y cae y se muere. Así es como ocurrieron las cosas. Acá el juicio de Dios se ejecuta de manera inmediata. Cayó el juicio del Señor y se murió. Hay otros casos en las escrituras, ¿verdad? Que pecadores han sido castigados de esa forma. Hay varios. Uno podría mencionar la esposa de Lot. Tenemos varios. Recordemos el caso de Nadab y Abiú. Yo se los mencioné en la mañana. Hijos de Aarón. ¿Qué hacen? Ofrecen fuego extraño a Jehová y Dios los quemó y murieron inmediatamente. Malas intenciones, no tenían malas intenciones. Uno dice, mira, y querían ofrecer un fueguito, qué bonito. A ellos les pareció bonito, pero Dios no se los había pedido. Ese es el problema cuando tratamos de hacer cosas que Dios no nos pidió. Él es el Dios santo, 3 veces santo, quien nos dice a nosotros cómo tenemos que adorarlo, y nosotros nos damos el tupé, ¿verdad? Nos damos la prerrogativa que no tenemos de decir, no, Dios quiere que, pero es más bonito de esta forma. Mejor hagámoslo así porque ya para esta época como que no pega, ¿verdad? Que lo hagamos de esa forma. No, Dios pidió algo, a Él hay que dárselo como Él lo pidió. Eso está en Levítico 10, del 1 al 2, para los que quieren verlo en la casa. Usa, ¿verdad? Ese es otro caso que también nos causa, que uno dice, ay, pobrecito, ¿verdad? Él quería sostener el arca. Vieron en la lectura
continuada de hoy lo que vimos, ¿verdad? Cómo Dios detalla cómo tiene que ser el arca del pacto, cómo tiene que tener esos anillos. Si pusieron atención, ¿verdad? En la lectura, cómo tenía que tener las barras atravesadas para cargar el arca. Eso es lo que Dios dijo y así tenía que ser los anillos forrados en oro y las barras también forradas en oro y tenía que ser transportada de esa forma. Llega y están transportando el arca en una carreta ahí y por el movimiento de los caminos, todo el arca se iba a caer y Usa pone su mano para sostenerla y cae muerto también. Dios lo castigó de manera que murió allí mismo al lado del arca. Eso está en 2 Samuel 6:7. En cada ejemplo, la muerte aplicada por decisión divina debe dejarnos claro que el pueblo de Dios existe para servirle a Él y no es a la inversa. Somos nosotros los que tenemos que servir a Dios y no es Dios el que está a nuestro servicio. Aunque definitivamente nuestro Dios es misericordioso en gran manera y nos ha bendecido muchísimamente, muchísimas formas y muchísimo, tendemos a cambiar la perspectiva. Creemos que es Dios el que está a que yo le pido algo y me lo tiene que dar, a que tiene que estar atento a mis necesidades, casi como si fuera el genio de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Más bien, y yo froto la lámpara y que me dé los deseos que yo le pido. El pasaje también nos deja claro que vino un gran temor en todos los que lo oyeron. Todos los que oyeron lo que estaba pasando, lo que Pedro le dijo a Ananías y vieron lo que pasó, quedaron en temor. Vino un gran temor sobre ellos. ¿Cómo se sentiría usted? Usted llega y está viendo todo lo que está pasando y pum, cae alguien muerto. Porque es revelado que esta persona estaba mintiendo. Vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y es aquí donde vemos el caso de disciplina. Teníamos un caso de gracia la semana pasada. Cómo el Señor derramó su gracia en esa unidad que estaba pasando en la iglesia. Pero vemos aquí un caso de disciplina. Disciplina aplicada de una sola vez por el dedo de Dios. Dios quiere que su iglesia se mantenga pura y sin mancha. Los creyentes que vieron la muerte de Ananías estaban llenos de temor y otros que oyeron la noticia por boca de estos testigos fueron también presa de un santo pavor. Todos entendieron aquella verdad de que la venganza de Dios es terrible contra los engañadores. Versículos 7 y 8. Sigue, no ha parado ahí la narración. Siguen los versículos 7 y 8. Dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Tenemos a Zafira también. 3 horas después de que pasa la muerte de Ananías, entra Zafira a la iglesia, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, tanto. Pedro le pone ahí la, 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 la oportunidad de que diga la verdad. Pongámoslo así, digamos que la vendieron en 10 y trajeron 5 a los pies de los apóstoles. Entonces lo que Pedro le está preguntando en este momento es, Zafira, dígame una cosa, ¿ustedes vendieron en 5? Sí, claro, en 5. Eso es lo que está pasando en este momento. Zafira continúa la mentira que estaba diciendo Ananías. No sabemos qué tan lejos estaba la casa de Ananías y Zafira del lugar donde se reunía la iglesia. Lo cierto es que 3 horas después, ella aparece ante los apóstoles. Nadie le ha dicho lo que pasó con Ananías. A nadie le ha dicho todavía qué pasó. Pero ella misma, cegada por el pecado, no se aparta del camino del engaño, por lo que decidió seguir con la mentira que había tramado con su marido. Pedro le pide que le conteste una pregunta y menciona una cifra. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Ya para ese momento Zafira tenía que haberse dado cuenta que no estaban Ananías ahí. Y no lo está viendo. Entonces Pedro le está preguntando a ella, pero ella se mantuvo con su actitud pecadora. Con su respuesta, ella selló propia condenación. Versículos 9 y 10. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué usted se puso de acuerdo? Ese convinisteis es entrar en un convenio.
¿Por qué se puso en convenio con quién? Con Ananías, su esposo. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Pedro acusó a Zafira de estar de acuerdo con Ananías para tentar al Espíritu del Señor. Y eso se puede ver porque él dice, porque entró en convenio, ¿verdad? Para eso. ¿Qué es el poner, el tentar al Espíritu del Señor? ¿Cómo tenemos que entenderlo en este caso? Eso es como retar al Espíritu del Señor, retar a Dios para ver si se va a cumplir lo que Él ha dicho. Es ver cuánto se puede desviar uno sin que Él lo castigue. Eso es como el hijo, ¿verdad? Usted le dice, no haga tal cosa. Vea que si lo hace, voy a tener que aplicar la disciplina. Y el hijo va a tentar a ver cuánto puede seguir haciendo hasta que se venga la disciplina. Eso es tentar. El hijo está tentando a su padre. Está viendo a ver hasta dónde puede llegar con eso. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. Estaban tentando ver cuánto se podían desviar sin que el Señor los castigara. Equivale a retarlo para ver si se va a cumplir su palabra o a llevarlo hasta sus límites de juicio. Es la misma actitud de Satanás en Mateo 4, del 5 al 7. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás con el Señor Jesucristo? Dice el versículo 5 de Mateo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Ponen el pináculo del templo y dice, mire, si usted es el hijo de Dios, tírese, tírese. Porque escrito está, Satanás citándole la Biblia a Cristo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no voy a poner a prueba a Dios para ver si de verdad me tiro y me agarro un ángel. Jesús le cita Deuteronomio 6, 16. Quizás Ananías y Zafira pensaron que Dios los perdonaría automáticamente. Ya, mis hermanos, no quiero entrar todavía a las aplicaciones, pero estoy que me pica la lengua para hacerlo. Pero ¿cuántas veces nos hemos quedado que tenemos un Dios tan misericordioso que nada nos va a pasar? Podemos hacer lo que sea y Dios no nos va a castigar. Ellos tal vez pensaron, ve, nos arrepentimos, ¿verdad? Hacemos eso y ya nos arrepentimos, pedimos perdón y ya, todo va a salir bien. Lo que sea que haya ocurrido, tomaron a la ligera su pecado, reprimieron sus conciencias culpables y fueron castigados. Pasajes como este son los que nos recuerdan que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo. Mucha gente ha dicho que son dos dioses distintos. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, ¿verdad? Y de castigo y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, de perdón y todo el mismo. El mismo Dios. El mismo Dios del Nuevo Testamento nos dice que amó tanto a este pueblo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mismo Dios. Porque mucha gente cree que el Padre Celestial está irado, ¿verdad? Y que Jesús es el bueno y que Él es el que nos lleva y aplaca, ¿verdad? No, ciertamente Dios, Padre, está irado con el pecador todos los días. Así lo dice la palabra del Señor. Pero su amor para con su pueblo es tan grande que Él dio a su Hijo único para que muriera por su pueblo. ¿Qué pasó con esta muerte de Zafira? ¿Qué provoca esta muerte de Zafira? Dice el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Para que lo noten dentro de sus curiosidades del libro de los Hechos, esta es la primera vez que se menciona la palabra iglesia en el libro de los Hechos. ¿Dónde llegó el temor con esto? A la iglesia. La iglesia temió. La iglesia tuvo temor de ver lo que había ocurrido, de que Dios no puede ser burlado. El miedo es una admisión
de una vulnerabilidad que tenemos. Es admitir que tenemos una vulnerabilidad. Tenían miedo porque ellos también experimentaban un sentimiento de culpa. Hermano, yo no sé cuántos de los que están acá han estado oyendo la historia de Ananías y Zafira y se ponen a pensar, "Hey, pero yo he hecho cosas similares a eso. ¿Qué problema si Dios, verdad, nos matara a todos los que hemos hecho algo similar? Algunas personas probablemente temían que su pecado fuera tratado de manera similar y se tienen que haber replanteado su forma de vivir. ¿Sería posible que sus corazones estuvieran igualmente engañados? El problema no es a qué le tenemos miedo, sino a quién deberíamos tenerle miedo. ¿A quién deberíamos temer? Mateo nos da esa expresión que dio Jesús con respecto a este tema, Mateo 10:28. Jesús dijo, no temáis a los que matan al cuerpo. Muchos andan hoy en día con gran temor por lo que está pasando en Costa Rica. Sicarios por todo lado, balaceras, ¿verdad? Y qué torta si una bala perdida me da y me mata. O si me enfermo y me muero. Y gente con gran temor por eso. No salen a las calles por todo eso que está pasando. Y Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. Es a él al que se puede temer. Porque mucha gente interpreta que es al diablo, así, el diablo es el que puede mandarla. No, el diablo no manda a la gente al infierno. Es Dios quien va a castigar al pecador en el infierno de fuego eterno por no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el único camino, la única verdad y la única vida y que no hay nadie que pueda llegar al Padre si no es por Él. Es a Él a quien debemos temer, es a Dios. Inmediatamente en la infancia de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia está empezando, Dios dejó claro que la hipocresía y el disimulo no iban a ser tolerados. No quiere hipócritas dentro de la iglesia. Y su juicio sobre Ananías y Zafira ayudó a proteger a la iglesia contra futuras actuaciones similares. Ananías y Zafira tuvieron gran temor de perder parte de su seguridad financiera. Esos tenían temor de perder parte de su plata. También tuvieron miedo de tener fama, de que los vieran como amadores del dinero. O sea, tenían temor de que no los vieran a la altura de Bernabé. Ese era otro temor que tenían. Denny Johnson, otro comentarista, él dice, lo que les faltaba era el único temor que necesitaban tener. Y era el temor de Dios, el temor del Espíritu Santo que escudriña los corazones. Es a Él a quien debían temer. No tener miedo de si se iban a quedar con poco dinero. No tener miedo de que me vieran como un amante del dinero y no a la altura de Bernabé. Era tener temor de Dios. Aquí hay una pregunta que surge, porque estamos en una generación, ¿verdad? De cristal, muchos, que por todo se ofenden, ¿verdad? Y que, no, a mí un Dios así no, vamos, que me tengan en la iglesia para que yo le tenga miedo a Dios, no. Yo quiero que Dios sea un Dios de amor y yo estar ahí por convicción, ¿verdad? Que yo sé que me ama y yo estoy ahí contento, pero tenerle miedo a nadie, a que la gente sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como muy valiente y yo a nadie le tengo miedo, pero a Dios debemos temerle. Entonces mucha gente se pregunta, ¿es correcto tener temor de Dios? Yo sé que mi hermano Joan va a ampliar eso cuando en la exposición que le tocó dar. Pero es correcto tener temor de Dios, es correcto tenerle miedo a Dios. Aquí hay un comentarista que dice lo siguiente: la esencia de la impiedad es no tener miedo de Dios cuando hay motivos para tenerlo. Esa es la esencia de la impiedad, no tenerle miedo a Dios cuando debería temerle lo que estoy haciendo. Es totalmente apropiado y una señal de madurez temer pecar contra un Dios 3 veces santo. Eso es lo que veremos más adelante en el estudio del libro de los Hechos, cuando lleguemos al capítulo 9. Dice, para darles un pequeño adelanto, Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria,
y eran edificadas andando en el temor del Señor. Las iglesias andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos aplicar esta porción del libro de los Hechos que hemos visto, que hemos visto el día de hoy, a nuestra iglesia, a nuestra vida? Una aplicación que podemos sacar es que no podemos escondernos de Dios. O sea, no hay nada que hagamos que Dios no esté enterado de lo que hicimos y por qué lo hicimos. No podemos escondernos de Dios. Puede ser difícil para nosotros distinguir entre un corazón verdaderamente arrepentido y un falso creyente. O sea, la iglesia puede ser que nos pase. Nosotros no sepamos distinguir a uno de otro, de un corazón verdaderamente arrepentido a un falso creyente. Pero nada está escondido para Dios. El Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos como si se estuvieran reproduciendo a través de un parlante o mostrándose en una pantalla. O sea, para Él no va a haber nada oculto. A pesar de engañar a los demás, Ananías y Zafira fueron descubiertos. No hay una puerta cerrada o un cuarto oscuro para el Espíritu Santo. Vendrá un día en que todos los secretos serán proclamados en las azoteas, lo dice Mateo 10:27. Podemos creer que estamos engañando a todo mundo. Inclusive nos engañamos a nosotros mismos, pero no engañamos al Espíritu Santo. Ahora, ¿realmente creemos esto? ¿Realmente estamos conscientes de esto? Si estuviéramos más conscientes de esto, no pecaríamos tanto, tan descaradamente, creyendo que no va a haber consecuencia de nuestro pecado. Ananías y Zafira sabían esto, pero no era algo que les produjera temor. No se sentían atemorizados por eso. Llegaron a ser tan consumidos con la alabanza de los demás que se les olvidó el único que tiene que ser alabado. Dios no hace esto con todo el mundo que miente al Espíritu Santo hoy. Imagínense ustedes que el Señor matara cada vez que alguien le miente al Espíritu Santo. Pero eso no debe ocultar el hecho de que esta muerte es una imagen de cómo se siente Dios al respecto. A Dios le repugna ese pecado como cualquier pecado. Él es 3 veces santo y él odia el pecado. Él no puede tolerar el pecado. También aprendemos que el temor dentro de la vida del cristiano es parte de la adoración a Dios. El tener ese temor a Dios es parte de la adoración a Él. Muchos están familiarizados con la idea de un Dios infinitamente amoroso, ¿verdad? Ustedes, yo no sé a cuánto les ha pasado que están predicando ahí y ustedes empiezan a hablar de la ira de Dios, ¿verdad? No, eso, mi Dios es un Dios de amor. Pero enfatizar solo una de las atributos de Dios como un Dios amoroso, que Él es amor. No es que Él tiene amor, Dios es amor. Pero también tiene esa ira santa. También él actúa justamente contra el pecador. Entonces no podemos dejar de lado eso. Meditan poco o nada en un pasaje como el que acabamos de estudiar hoy. Pero el amor de Dios solo tiene sentido cuando se sabe de la magnificencia de su gloria y la fuerza de su poder. ¿Por qué cantamos Sublime Gracia hoy? Porque en la segunda estrofa John Newton escribe algo muy hermoso. Dice, tu gracia me enseñó a temer. Tu gracia me enseñó a temer. A medida que el temor de Dios aumenta, también lo hace el sentido de su amor, porque entendemos mejor de lo que hemos sido salvados. Y también aprendemos de una historia como la de hoy que el pecado es un asunto muy serio. Es un asunto muy serio para Dios. Si somos honestos, en algún punto de nuestra vida hemos visto como ofensivas o exageradas las acciones de Dios en este pasaje. Así que diciendo, si yo hubiera sido Dios, yo les hubiera dado otra oportunidad a Ananías y Zafira. Se le fue la mano esta, esta ocasión. O no entiendo por qué tan sensible con ellos, ¿verdad? Y muchas veces ha sido analizado este pasaje así. Pero eso solo revela nuestra ignorancia y nuestra falta de entendimiento de lo que es el pecado y lo que es la santidad de Dios. No debemos preguntar por qué murieron Ananías y Zafira. Más bien nuestra pregunta es,
¿Por qué seguimos nosotros con vida? ¿Por qué estoy en vivo yo todavía? Si le he mentido al Espíritu Santo, si yo he sido, he pecado delante de la presencia del Señor, ¿cómo es posible que no me haya fulminado a mí? ¿Qué dice Lamentaciones 3:22 al 23? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero hay veces creemos que los malos eran Ananías y Zafira. Ellos sí, o no. Si el Señor nos tratara con esa rigurosidad que Él en su sola potestad y con su justicia quiso aplicarla en ese momento para ejemplo de la iglesia y para que la iglesia temiera, para que la iglesia entienda que pecar contra el Señor no es cosa pequeña. Definitivamente Dios es muy paciente con nosotros y lento para la ira, pero nos olvidamos de que la paciencia de Dios está diseñada para conducirnos al arrepentimiento. Esta exhortación que está siendo dada hoy es para producir arrepentimiento en nuestras vidas. En buen costarricense diría, no se la juegue. No crea que Dios está dormido y que ya no actúa así. Esto no debería producir más descaro ante el pecado, debería producir arrepentimiento. La triste historia de Ananías y Zafira es un recordatorio para nosotros hoy de que Dios ve el corazón. ¿Se acuerdan cuando Samuel es enviado a ungir al sustituto de Saúl, verdad? Lo mandan a la casa de Elí, de Isaí. Mandan a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos. Él ve a Eliab pasar ahí y él dice, ciertamente delante de mí está el ungido del Señor. Él ve a Eliab, un hombre grande, ¿verdad? Y con toda la apariencia de un rey. Él dice, aquí está, este es el ungido. Y Dios le dice a Samuel, no, Señor, no te dejes guiar por lo que estás viendo. Yo lo desecho. Porque Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Ananías y Zafira pudieron engañar a todos en la iglesia, pero no engañaron al Espíritu Santo. Dios odia el pecado y Él se preocupa por la pureza de su iglesia. Como Jesús le dijo a la iglesia en Tiatira, y con estas palabras quiero finalizar, oigan lo que le dijo en Apocalipsis 2:23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Vean qué bonito esto. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos las gracias. Esta historia es dura, una historia que debería producir temor en nosotros. Padre bendito, ten misericordia una vez más. Trae arrepentimiento a tu iglesia, Señor. Podemos engañar a muchos acá, podemos poner una cara, Señor, de piedad, pero tú sí conoces nuestros corazones. Ten misericordia a tu iglesia, Señor. Trae arrepentimiento, sabiendo que en Jesús hay perdón. Gracias, Padre bendito, porque nos das la oportunidad de arrepentirnos. No permitas que la desechemos. Permitas que salgamos de aquí siendo los mismos que entramos. Permite que analicemos cuáles han sido nuestros pasos delante de ti. Trae gran arrepentimiento a tu iglesia, Señor, y permite que podamos caminar este peregrinaje cristiano puestos los ojos en Jesús. Sabemos, Señor, que pecaremos, pero Padre, que no lo hagamos con deleite, que no lo hagamos a sabiendas de que tú estás viendo lo que estamos haciendo y que no nos importe. Padre, ayúdanos. Somos insuficientes en nuestras fuerzas. Pon en nosotros, sí, Padre, el querer como el hacer por tu buena voluntad, pero ayúdanos tú a hacer lo que tú demandas de nosotros. Te damos a ti la honra y la gloria y las gracias. Llévanos con bien a los hogares y gracias, Padre bendito, por permitirnos leer esta porción de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.